Parte 7. La comprensión y la desesperación se superponen, anulándose una y otra vez. El alma de Subaru ardía, porque el cuadro era un retrato del infierno. Subaru había querido agotarse hasta el borde de la muerte para sobreescribir tal escena. De hecho, había cruzado la muerte 2 veces, algo que seguramente lo puso al alcance del pincel del cuadro. Poco sabía que en el momento en que tocó el pincel, los detalles de la pintura se habían transformado en un infierno diferente. El mundo invernal hizo de su aliento una nube blanca, y mientras caminaba por la nieve, Subaru puso sus manos en sus aparentemente jadeantes rodillas. Ya habían pasado varias horas desde que dejó la estructura, caminando sin rumbo desde entonces. Subaru llegó a salvo al asentamiento la noche anterior gracias a que Otto le guió en el camino con su bendición. En la actualidad, no tenía eso. En el corazón del bosque perdido de Cremaldi, el paisaje cambió abruptamente por la nieve que caía, sin que hubiera nada que lo ayudara. ¡Queme mierda! Su resistencia se agotó, la baja temperatura del paisaje nevado le robó el calor a su cuerpo. Para evitar una caída en la temperatura corporal, incluso en una pequeña medida, Subaru ató el pañuelo de Petra alrededor de su frente antes de reanudar su caminata una vez más. Mi promesa con Petra. El sol había salido alto. Ya no había forma de evitar que la tragedia se produjera en la mansión. No había sido capaz de hacer nada. No había salvado a Petra ni a Frederica. Probablemente tampoco a Rem. Beatrice todavía estaba agarrando ese tomo mágico. Otto estaba muerto. Patlas estaba muerta. ¿Qué le había pasado a Ram? Garfield, Roswaal, ¿qué estaban pensando? Emilia estaba, pero yo, se retractaría de todo. Lo reharía todo. Era su deber recorrer el camino donde todo estaba bien. Solo Subaru podía hacerlo. Era algo que Subaru tenía que hacer. Por eso, el recuerdo de todo lo que se había perdido tenía que continuar solo en Subaru. Por esa razón, los sacrificios pagados para ello tuvieron que continuar dentro de Subaru. Por esa razón, Subaru, y solo Subaru, tuvo que pagar un precio acorde. Pagaría el precio correspondiente. Dejaría que las bajas se acumularan. Y entonces, él traería todo de vuelta. En el instante en que su responsabilidad de hacer lo que tenía que hacer ardía dentro de él, el bosque se abrió ante los ojos de Subaru. El paisaje que él pensaba que continuaría para siempre terminó, y se apresuró a entrar en el asentamiento, que también estaba enterrado en la nieve. No se sorprendió. Ya estaba resignado. Allí, un tigre gigante le borraría de repente la visión, mientras moría riendo sin nada más que odio ardiendo en su interior. Su corazón se había congelado hace tiempo. Sin embargo, contrariamente a su renuncia, el feroz tigre no apareció. No, en lugar de eso, no hay nadie aquí. La hoguera caída se había desvanecido en la nieve. No podía sentir que nadie estaba presente en el santuario en absoluto. No podía pasar diciendo que era un asentamiento de baja población para empezar. Se sentía como un páramo deshabitado. De hecho, no pudo ver ni un solo paso en la nieve blanca acumulada. No había señales de nadie caminando por ahí. ¿La nieve cayó? No hay nadie aquí. Tocándose la frente con una mano, se clavó las uñas en la frente mientras empezaba a dudar de su propia cordura. El santuario estaba lleno de tranquilidad. No había signos de presencia humana, ni el sonido de ningún insecto. De vez en cuando, solo escuchaba el sonido de las hojas que se mecían en el viento, un cambio anunciado por el débil cambio de sus tímpanos. No escuchaba nada en este mundo. En ese mundo sin sonido, ese infierno de casta blanca, fue llevado de vuelta por un cambio interior. Al principio, Subaru sintió algo así como un ovillo blanco de lana que caía en el viento. Sin embargo, inmediatamente comprendió que no era un ovillo de lana en absoluto. Rodó hasta los pies de Subaru, y allí, hizo un pequeño temblor. Entonces Subaru, con los ojos bien abiertos, se dio cuenta de que tenía 2 largas orejas que sobresalían de él. Tenía orejas largas, una suave piel blanca, piernas cortas y 2 ojos rojos. Con la cabeza inclinada, su boca se movía sin prisa mientras hacía un ki agudo. Un conejo. Los ojos de Subaru vieron un conejo y uno particularmente pequeño. El conejo era tan pequeño como el puño cerrado de Subaru, una criatura no más grande que un ratón. Las largas orejas características de un conejo eran bastante cortas y, combinadas con su cola redonda, todas las partes estaban en orden, si bien en un tamaño muy compacto. En el santuario, donde el insecto, el animal, el dragón de tierra, el hombre y todos los demás se habían desvanecido en la nieve, un conejo había aparecido de repente. ¿Por qué un conejo está aquí? Debería estar aquí un conejo. Un suministro inagotable de misterios nació, y el aplastamiento de la información hizo que Subaru sintiera que incluso su cerebro quería tener una arcada. ¿Era el conejo a sus pies una pista para saber lo que había sucedido en el santuario? Aferrándose a ese pensamiento, extendió una mano hacia el conejo.
Al instante siguiente, de la muñeca hacia abajo, la mano de Subaru fue arrancada. ¿Ae? La sangre brotaba de la herida cortada, sus arterias rojizas y negras caían hacia abajo. Tal vez los delgados hilos blancos arrancados eran fibras musculares o nervios. De cualquier manera, el espectáculo de la carne humana siendo destruida era particularmente grotesco. Tal evasión de la realidad de su mano perdida prevaleció por exactamente 2 segundos, después de lo cual su cerebro fue destrozado por el feroz dolor de otra dimensión. ¿Qué? ¡Guau! Tripalei, gaga. El mundo se volvió blanco. Su mente, dominada por el dolor, había perdido toda capacidad de reconocer la realidad del dolor. ¿Qué dolor le había ocurrido que tenía que soportar tal dolor? ¿Cuál era la causa del dolor? ¿Qué había sucedido el dolor? ¿Por qué este dolor? El dolor, el dolor, el dolor. Agonizando cada vez más, presionó su muñeca izquierda contra el suelo. Sin darse cuenta, mordió la nieve, una mezcla aparentemente sin sentido de hielo y barro. Probó el suelo, crujió el hielo, y su visión giró en busca de lo que había sucedido. A sus pies, el ovillo blanco de lana tenía manchas rojas esparcidas sobre su piel. Estaba moviendo su boca, estaba masticando. Subaru podía ver sus dedos colgando de su pequeña boca en movimiento. Él lo entendió. Había sido comido, su mano había sido comida. Un entendimiento del que no quería ser consciente, un dolor que no quería sentir, la agonía arrastró su espíritu hacia la locura. Su mente era como un vitral que se rompía y se convertía en vestigios de arena fina. Y aún así, el dolor había despertado su mente destrozada. Sintió una sensación de ardor en la pantorrilla. Sus ojos se tambaleaban por un estímulo como si la carne y el hueso fueran rastrillados sin piedad por una lima. Burbujas rojizas y negras se vertieron en el medio de su garganta, causando que se convulsionara como un pez fuera del agua. No se desmayó. No pudo. El dolor era demasiado fuerte para eso. El cruel dolor obligó a su mente a permanecer despierta. Fueron los incontables gritos que sus tímpanos recogieron. El número de estas voces agudas era enorme, y él estaba rodeado de presencias que no podía molestarse en contar. Sus ojos ya estaban abandonados en su deber, habiendo renunciado a mirar a su alrededor. Eso fue una misericordia. Se alegró de que solo sus oídos siguieran funcionando. No podría haber soportado la vista. Los colmillos se desgarraron en todo su cuerpo. Por la sensación de los colmillos mordiéndole, sabía que era una horda. Gritó. Se puso de espaldas, enviando su voz hacia los cielos. En ese mismo momento, sintió que algo peludo entraba en su boca, arrancándole la lengua. Su garganta fue violada, abriendo un camino desde su tráquea hasta su estómago, del cual sus vísceras podían ser vorazmente comidas. Estaba siendo masticado. Los colmillos invadieron desde su ano, chocando dentro de su cuerpo contra los que habían entrado por la boca. Como en una competición, corrieron a izquierda y derecha para consumir sus órganos internos, haciendo picadillo a Subaru Natsuki. Estaba vivo. Se lo estaban comiendo vivo. Podía sentir su carne siendo desgarrada en fragmentos, no tenía miedo. Ya no podía sentir dolor. Ni siquiera sabía dónde estaba su mente, se lo estaban comiendo. Estaba siendo consumido. Su ojo izquierdo fue comido. Sus orejas habían desaparecido. Sus órganos internos habían sido arrancados, y justo entonces, la piel de su cara fue arrancada. Se abrió un agujero en su cráneo, y los colmillos se clavaron en su cerebro. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.